volvemos a encontrar en la Minga Sin Fronteras. Un espacio para la acogida de la comunidad migrante y la interculturalidad. Vamos a intercambiar saberes sobre los temas que más te interesan. Educación, trámites migratorios, derechos sociales, niñez y adolescencias, logement, etc. Pregunta, opina y comparte. Ahora comienza Minga Sin Fronteras. Minga Sin Fronteras a commencé. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Minga Sin Fronteras. Recordarles que este podcast es una producción de la Corporación Colectivo Sin Fronteras y también con el apoyo del equipo de Radio Juan Gómez Millas. Bueno, también queremos agradecer a Revista Sur, que en forma permanente, desde hace muchos años en realidad, nos está apoyando en la difusión de este podcast y todas las actividades que hace el Colectivo Sin Fronteras. Y también, si ustedes pueden volver a escuchar este podcast en Spotify y en YouTube. El tema de hoy es violencia digital de género. Negra, samba, negra, samba. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y la violencia también actúa en el espacio digital. Según un informe de la Convención Belén do Pará sobre ciberviolencia y ciberacoso contra mujeres y niñas, el 73% de las mujeres ha experimentado violencia en línea. El 23% de las mujeres y las niñas han sufrido acoso o abuso en línea al menos una vez en su vida. Y 1 de cada 10 ha sufrido violencia digital desde los 15 años. El 90% de las víctimas de distribución no consentida de imágenes íntimas son mujeres. En Chile, los primeros resultados de la encuesta longitudinal de primera infancia, ELPI 2024, señala que el 17% de las adolescentes ha sufrido acoso o intimidación a través de medios digitales en los últimos 12 meses. Estás escuchando Minga Sin Fronteras. Para hablar sobre violencia digital de género, estamos con Cecilia Ananías Soto, periodista y fundadora de la ONG Amaranta, espacio feminista que investiga, educa e incide contra la violencia de género fuera y dentro de la Internet. Hola Cecilia, bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias por recibirme en su espacio. Sí, bueno, Cecilia nos está hablando desde Concepción, así que por eso la tenemos en línea. Y quería preguntarte, ¿cómo aborda Amaranta la violencia de género? La violencia de género, así en general, tratamos mucho de abordarla desde la educación. Pasa que por allá, por el 2017, yo fui parte un rato de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres BioBio, y muchas veces tratábamos de apoyar a mujeres que estaban ya sufriendo violencia y nos impactaba todo lo que hay que deshacer del daño, todo lo que tienes que lograr entre conseguir abogados, mejorar la salud mental de la persona que atravesó la violencia, como también incluso hay temas económicos que resolver cuando está ocurriendo. Entonces siempre hemos querido llegar antes, ojalá de manera preventiva, y por eso trabajamos muchísimo desde educación, también incidencia política e investigación para levantar las cifras que muestren la importancia de este tema. Eso ha sido nuestro enfoque desde 2018, ahí fundamos la organización y estamos trabajando desde entonces. Bueno, hay muchos tipos de violencia de género, ¿no? Y hoy nos vamos a enfocar en la violencia digital, que también es bastante amplio, para que nos expliques, ¿qué es la violencia digital de género? Violencia digital es cualquier acto de odio o de violencia cometido a través de las tecnologías de la información.
Por tecnologías de la información me refiero desde las redes sociales, el correo que utilizamos todos los días, pero también pasando por los mensajes de texto que llegan a nuestro celular, e incluso hoy en día hasta hay elementos de nuestra cocina que son inteligentes y que pueden ser utilizados para violentarnos. Por ende, es el concepto más amplio de tecnología del cual estamos hablando. Puede tomar muchas formas, puede venir también desde un entorno más íntimo, parejas, exparejas, vecinos, amigos, como también provenir de usuarios que jamás en la vida nos han visto, pero que por el odio se organizan para atacarnos en contra. Puede tomar forma de acoso, puede tomar forma de difusión de imágenes íntimas no consentidas, el envío de algo que no solicité. En realidad puede tomar tantas formas que podría estar nombrando toda la mañana, porque mañana todavía, pero ese vendría siendo la definición base. Y cuando hablamos de género, nos referimos a que afecta de manera diferente a mujeres, personas LGBTIQA+, a las niñas, a las jóvenes, porque hay un componente de odio hacia tu género. Esto se nota mucho en el espacio digital con que cualquier persona puede sufrir violencia en el espacio digital, los hombres también, pero cuando los ataques son hacia mujeres o personas LGBTIQA+, son mucho más personalistas. Van contra tu sexualidad, contra tu apariencia, tu inteligencia, todo lo que te convierte en persona se convierte en blanco de ataque. También hay otras interseccionalidades que se pueden cruzar en esta violencia, como el estatus migratorio, si tienes alguna discapacidad, entre así un suma y sigue de interseccionalidades. Estás escuchando el podcast Minga Sin Fronteras. Seguimos hablando sobre violencia digital de género. Estamos con Cecilia Ananías Soto de la ONG Amaranta. Cecilia, ¿qué tipos de violencia? Porque mencionabas, ¿no? Estamos pensando los discursos de odio, pero también hay violencias como más que causarían más daño. Definitivamente, hay personas que por sí mismas, acá por así decirlo, fuera de línea, son más vulnerables por estas distintas interseccionalidades que comentaba, y lo mismo ocurre en el espacio digital. O sea, es diferente la violencia que afecta, por ejemplo, a una niña, y si además esta niña quizás es mapuche o migrante, puede haber ahí una doble vulneración, triple. Se van un poco interseccionando y sumando estas violencias, que de ahí viene ese concepto que es de una activista negra, que es Kimberly Crenshaw. Entonces, estas violencias pueden tomar muchas formas y podríamos hablar también que son un continuo de lo que pasa acá en la sociedad. Si la sociedad es clasista, es racista, es sexista, esto traspasa las tecnologías y como tras una tecnología puedo quizás ir anónimo, anónima, no hay distancia geográfica, hasta podría programar ataques, se amplifica. Entonces, ese es el tema que pasa con el espacio digital. Nosotros siempre hacemos hincapié en que la violencia no aparece mágicamente en las tecnologías o en el espacio digital, sino que son un reflejo de la sociedad en la que vivimos, del mundo en el que vivimos. Entonces, claro, si en la calle hay discurso de odio, hay gente que te trata mal solo porque vas pasando, porque existe, porque eres mujer, porque migraste, porque levantaste tu voz, eso también va a pasar en el espacio digital. ¿Y cuáles serían los principales espacios o los más peligrosos plataformas, espacios digitales para niñas y mujeres? Nosotros estamos investigando este tema desde 2018 y en general donde se registran más ataques es lo que sea que estés usando de manera más frecuente. Cuando iniciamos lo más frecuente era Facebook y ahí estaban concentrados los ataques. Ahora estamos más en Instagram, en TikTok, por ejemplo, y se movieron hacia allá los ataques. En cuanto a las niñas, niños, jóvenes, dado que a veces utilizan más, por ejemplo, plataformas de juego, hoy en día hay muchos estudios en torno a ataques sexuales del tipo de grooming, donde una persona adulta se va acercando a un niño o niña para cometer la violencia, de tipo sexual generalmente. Hay mucha información sobre cómo Roblox lo facilita. Y es porque ellos van a Roblox, entonces los agresores también se mueven para allá. Más que haya una plataforma por sí misma insegura,
puede que la frecuencia también vaya de la mano. También hay una responsabilidad de quienes crean las tecnologías, que igual hay que recordar que viene de hombres blancos multimillonarios que están en California, Estados Unidos, y que claramente no tienen los problemas que tenemos nosotras por acá en Chile, y que por ende vienen sesgadas de base sus plataformas. No miran estos problemas de seguridad, no traen necesariamente las herramientas que necesitamos para responder de vuelta, y a veces tampoco les interesa implementarlas. Así que ahí hay un tema que se va mezclando. Sí, es que uno piensa o pensaba, porque creo que hay un poquito más de información, pero que el peligro estaba en la calle, ¿no? Uno pensaba que el peligro estaba en la calle, pero en la casa pensamos que nuestras niñas, niños, adolescentes y nosotras mismas estamos más seguras, pero realmente ya no estamos seguras porque quien menos tiene un celular, entonces también como ningún espacio finalmente seguro para las mujeres, niñas, disidencias. Sí, es todo un tema. De hecho, estoy pensando que, claro, desde niña me decían que tuviera mucho cuidado en la calle, donde, claro, también, como muchas mujeres, lamentablemente recibí acoso y desde muy niña, pero tampoco se habla de que tampoco nuestras casas mismas a veces no son seguras. Puede ser por tu familia, incluso por tu pareja. Y ahora, claro, tenemos este sueño, al inicio había un gran sueño en torno al espacio digital, como este gran foro público donde podíamos retomar nuestro espacio, nuestras voces, y hoy en día sabemos que también está cruzado por las violencias. Pero trataría de no quedarme solo con lo negativo. Nosotras cuando vamos a conversar con las mujeres siempre les preguntamos qué les gusta y no les gusta del espacio digital. Claramente no les gusta la inseguridad, sentir que siempre están entregando datos, que les pueden violentar desde cualquier punto, pero también coinciden que es un espacio relevante, es donde nos comunicamos con nuestras amigas, donde contactamos con nuestra familia, donde aprendemos. O sea, yo soy de la época en que había que recortar alguna revistita para hacer la tarea y hoy en día tengo enciclopedias así a la mano a nivel mundial. Es el lugar donde vemos videos de gatitos, donde nos organizamos, donde nos estamos ahora conversando. Entonces, tampoco quedarnos solo con lo malo, sino recordar que este espacio también es relevante en nuestras vidas. De hecho, hoy en día se habla de que el acceso a Internet también es un derecho humano, porque si no, no puedes acceder a trabajo, a salud, entre otros derechos. Educación también, como pasó durante la pandemia. Entonces, eso, recordar que también tiene lo bueno y por eso hay que disputar este espacio de vuelta. Estás escuchando Migas sin Frontera. Estamos hablando sobre violencia digital de género con Cecilia Ananías Soto, fundadora de la ONG Amaranta. Cecilia, ¿cuál es el impacto de la violencia digital en las mujeres y niñas? Los impactos son múltiples. De hecho, por allá por la época de la pandemia tuvimos una campaña que se llamaba Digital es Real, que yo creo que está muy vigente hasta hoy en día, y que habla precisamente de que tiene múltiples efectos. Por una parte, los que quizás son más notorios son los emocionales. Las mujeres sienten malestares, se alejan de este espacio, se autocensuran, les afecta su autoestima. Esto pasa tanto con mujeres adultas como con niñas. Incluso cuando estuvimos encuestando a niñas mencionaban que hasta pensaron en hacerse daño tras estos ataques. Y de hecho los casos más violentos y más terribles es cuando la persona se ve aislada y termina quitándose la vida en medio del acoso y de la violencia. Entonces, ay, se me fue la idea. Sobre los impactos, ¿no? Porque, claro, mencionas tú que también tiene que ver con las herramientas que tiene cada persona para enfrentar esos ataques, acosos, ¿no? A veces en soledad, que creo que es más peligroso ahora que el individualismo avanza y entonces es más difícil, me imagino, enfrentar estos impactos. Sí, gracias. A todo esto estoy con jet lag todavía, así que estoy media perdida en el espacio temporal, pero ahí ya volvieron mis ideas. Sí, como mencionaba, tiene impactos a nivel de autoestima, psicológico, e incluso hablamos de que también tiene impactos físicos.
Alguien que está sufriendo violencia digital y no sabe dónde viene, se va a mover de forma diferente por la ciudad porque no sabe dónde viene el ataque. Se va a aislar, va a tener probablemente dolores de cabeza, cefaleas, le va a doler el estómago, no va a poder comer, va a tener ansiedad, va a tener palpitaciones. Entonces, afecta un todo. Además, según el tipo de ataque, podría afectar tu reputación, puede afectar tu trabajo, tu acceso a educación. Conocemos víctimas que dejan de ir a estudiar, que dejan de ir a trabajar, que incluso el ataque es tal que les envían, no sé, el contenido íntimo, por dar un ejemplo, al trabajo, por ende no pueden volver allá. Entonces, por eso hacemos tanto hincapié con que digital es real y tiene consecuencias sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. ¿Cómo detectamos y reconocemos las situaciones que son peligrosas? ¿Te refieres más a los espacios o en el abuso y acoso digital? Cuando queremos que reconozcan que están sufriendo violencia, primero les decimos que escuchen a su cuerpo, porque si saltas hasta el techo cada vez que escuchas una notificación en el celular, hay algo malo que está ocurriendo y está bien expresarlo y activar tus redes de apoyo. También pensar si lo que está ocurriendo tiene mi consentimiento o no. El primer paso del ciberacoso es que hay un contacto continuo y que tú no quieres, por ende no está tu consentimiento ahí. Y también pensaba en pensarlo desde el cuerpo o desde las sensaciones, porque una de las violencias que cuesta más detectar es cuando proviene de un contexto más íntimo, cuando proviene de una pareja o expareja. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos encuestando sobre violencia digital como Amaranta, me acuerdo que inicialmente un 60 y algo había dicho que había sufrido violencia digital, y el resto decía, no, esto nunca me ha pasado. Y después, cuando contrapreguntábamos, tu pareja controla todo lo que subes a tus redes sociales, cómo te vistes, con quién hablas, tus contraseñas, etcétera, empezaban a marcar que sí, a casi todo. Incluso algunas marcaron que les habían instalado programas de seguimiento, de vigilancia en el celular. Entonces, en ese estudio como que tuvimos que hacerlo muy pedagógico para que se dieran cuenta que eso también era violencia digital. Cuesta más identificarla porque proviene de alguien que supuestamente te amaba, pero es violencia también. Entonces, escucharse mucho el cuerpo, conversarlo con las amigas cuando nos hace ruido, puede ser formas de detectar cuando estamos ante algo peligroso. Y en el caso de los chicos y chicas que están expuestos a violencias como el grooming, ahí siempre les mencionamos de tener cuidado cuando un adulto te pide algún secreto, se aprecian frases como eres muy madura para tu edad, y también tener adultos y adultas de confianza con quienes conversar de esto. ¿Existe reparación para el daño que la violencia digital provoca? Yo creo que eso es un gran pendiente hoy en día. De lo que hemos conversado y encuestado, en general las sobrevivientes tienen que buscar su reparación por su cuenta, con sus redes, intentan ir a terapia, intentan conversarlo con su entorno. A veces se vuelven activistas, que también es un poco mi caso. Mi activismo nació de un caso de violencia, dado que el Estado no respondía. Pero falta que respondamos, que reparemos como Estado, como sociedad, y eso está muy pendiente. Y por reparación no solamente me refiero como a punitivismo, a cárcel o algo por el estilo, sino que haya una disculpa, haya un cambio, haya una rehabilitación de agresores y haya espacios digitales más seguros. Eso sería como el ideal para quienes sobreviven a esta violencia según lo que hemos conversado con ellas. Bueno, a medida que vamos conociendo también, porque de esto no se hablaba hace ni hace 5 años, ¿no? Esto es bastante nuevo, que la violencia digital, me imagino que también las leyes van, esperamos, ¿no? que van avanzando. ¿Existen ahora recursos legales o políticos que nos protejan frente a las violencias? Al menos acá en Chile hay algunas leyes que podrían ser un apoyo. Por ejemplo, la ley Zamudio de no discriminación podría ser útil, la ley Karin si ocurre en un entorno laboral,
la ley integral de violencia contra las mujeres, si es un poco más íntimo, como utilizarlas a favor. De hecho, yo sé que la actual ley de violencia integral hacia las mujeres ahora incluye, por ejemplo, la difusión no consentida de imágenes íntimas. Antes no se abarcaba tanto. No hay una ley específica, pero se puede jugar con lo que hay. Y a nivel latinoamericano, actualmente la Organización de Estados Americanos está creando una ley modelo, que lo que busca es, haciendo dialogar expertos y expertas de distintos países de la OEA, proponer lo que sería una ley modelo ideal que podría ser de base para los países. Y ese proceso también lo estamos viendo con un tanto de esperanza, pero también sabiendo que a veces no resulta, pero existe ese proceso. Y bueno, en Chile, como Amaranta y otras organizaciones, y junto a la diputada Maite Orsini en su momento, estuvimos levantando un proyecto de ley de violencia digital, pero está intentando avanzar comisiones desde la pandemia, así que ha sido un tanto lento. Pero existen algunas alternativas y a veces cuando no se puede abordar de manera penal, se puede desde lo civil. Yo sé que la justicia civil a veces es un poco ajena y cara, a mí todavía me cuesta entenderla, pero también puede ser una alternativa por si consiguieran ahí el apoyo de alguna organización de abogadas, por ejemplo. Estás escuchando el podcast Minga Sin Fronteras. Seguimos hablando sobre violencia digital de género con Cecilia Ananías Soto de la ONG Amaranta. Cecilia, ¿cómo educamos? ¿Qué orientaciones podemos dar, tener y dar a las personas que son responsables de niñas, niños, para prevenir la violencia digital? Bueno, y las recomendaciones cambian según la edad del niño, niña o joven, pero en general hablamos de que cuando son muy chiquitos, lo mejor es que haya una guía en torno al... Es como llevarles de la mano y estar acompañando constantemente en el espacio digital. No recomendaría dejarles con el dispositivo por su cuenta y sobre todo si es una plataforma que no está pensado para niños y niñas. Por ejemplo, el YouTube general está pensado para personas adultas. Le podría salir una publicidad o contenido de adultos. Entonces, tener ese cuidado de revisar todo lo que va a consumir el niño o niña. Y de hecho, ahí en esas edades más chiquitos y chiquitas, tratar de evitar lo más posible las pantallas, aunque yo sé que en este contexto, en esta vida y con esta cantidad de trabajo, a veces no da la cabeza y simplemente toma por favor el celular y dame 15 minutos de paz. Pero eso, tratar de revisarlo lo más posible. Después, a medida de que van creciendo, probablemente ya no van a querer tanta guía, entonces ir soltando la manito de a poco, pero creando un espacio donde puedan conversar de estos temas. Que el chico o chica sepa de que si ocurre algo, pueda hablar con su adulto o adulta de confianza y que no le va a llegar un grito horrible de vuelta, porque ahí una se guarda cosas si sabe que va a pasar eso, sino que hay un espacio donde puedan conversarlo. Así, si hay una situación de riesgo, la va a comentar, le pueden acompañar, le pueden aconsejar, en vez de que se lo guarde y que quizás escale mucho más arriba. Así que esos serían mis consejos y sobre todo conversar de ciberseguridad y quizás como comunitariamente. A veces quizás hay consejos de seguridad digital que lo sabe el niño o niña y no el adulto, entonces ir intercambiando. Las estafas, por ejemplo, están por todos lados y caen gente de todas las edades. Entonces, como tomarlo como algo comunitario, hablar de contraseñas, hablar de configuraciones de privacidad, compartir información, y esto lo pienso entre todas las edades. Bueno, con el avance también de la inteligencia artificial, ahí aparece un tipo de violencia que en realidad nos preocupa, sobre todo las personas que trabajamos con niñeces y adolescencias, que es la violencia digital sexual, que le llaman deepfakes, ¿no? Que usan la foto de una foto cualquiera y le ponen le ponen una imagen sexual, la ponen desnuda, la niña, niño. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso? ¿Cómo nos cuidamos de esta inteligencia artificial que es tan perversa en este caso, ¿no? Claro, es una tecnología mucho más profunda que amplifica aún más el problema que ya veníamos arrastrando hace muchos años.
Los deepfakes son cualquier imagen falsa, generalmente de tipo de violencia sexual o contenido pornográfico, pero también puede ser desinformación, que es creada con inteligencia artificial. Actualmente incluso hay aplicaciones que te desnudan. Así, simplemente como mencionabas, colocas la foto y rápidamente genera un desnudo y de tipo pornográfico, sexual, explícito de la persona. Hemos visto casos que han ocurrido incluso en escuelas, ha habido casos allá por allá en Santiago, la región metropolitana, también acá a nivel local en el Biobío. Y yo diría que acá lo que tenemos que hacer es no quedarnos calladas, denunciarlo, tratar de hablar esto a nivel comunitario. Acá cuando han habido casos en los colegios es el momento en el que empezamos a hacer charlas como locas del tema para hablar de consentimiento, de respeto hacia la otra persona y de no ver a las mujeres como un objeto sexual a utilizar. Entonces, diría que esas serían las herramientas que podemos activar desde nuestras comunidades, pero sabiendo que acá hay una deuda desde el Estado y una deuda también desde las plataformas que crean estas tecnologías. Ujú. Cecilia, ¿y cuándo denunciar la violencia digital, digamos? ¿Dónde, cómo buscar ayuda? Bueno, dependerá del tipo de violencia que ocurra, pero, por ejemplo, la PDI tiene un número, a ver si lo puedo buscar, que es de las Brigadas de Cibercrimen y está abierto, por ejemplo, a consultas de la ciudadanía. Voy a buscarlo acá al lado, permiso, para poder decirlo mientras voy mencionando otras opciones. Lo otro es quizás hablar con organizaciones que ven esta temática, que están constantemente apoyando, algunas organizaciones de abogadas activistas. Esas pueden ser opciones para levantar denuncias. Si esto ocurre en un espacio laboral, hablarlo en el espacio laboral. Si ocurre en un espacio educacional, también ahí. Tengo acá el número de la Brigada Cibercrimen de la PDI. No es un número tan fácil, pero lo voy a mencionar igual por si alguien lo alcanza a notar. Como todo número en Chile, parte con un más 569-3459-9762. Lo pueden agregar a WhatsApp, les hablan en horario laboral y les orientan. Les pueden un poco mencionar qué se puede denunciar y qué no. Y como mencionaba, algunas violencias un poco califican como para la justicia civil y ahí definitivamente recomiendo apoyarse en alguna organización de abogados, abogadas, alguna clínica jurídica puede ser también. Negra Samba, Negra Samba. Hemos llegado al final de este capítulo del podcast Mingas sin Fronteras, un tema nuevo, relativamente nuevo, que es la violencia digital de género, que es necesario empezar a hablar en comunidad, en la familia. Así que agradecemos muchísimo a Cecilia Nanía Soto, periodista y fundadora de la ONG Amaranta, que nos ha dado bastante información muy importante, valiosa. Sí, muchas gracias por invitarme, por el espacio y espero que la información sea de ayuda para otras mujeres y otras familias. Ujú. Bueno, también agradecemos a Natalia Fernández y Luis Amado porque nos apoyaron en la transmisión de este podcast. Por supuesto, a Radio Juan Gómez Millas, desde donde estamos transmitiendo. Y recordarle que este episodio y todos los episodios de Minga Sin Frontera los pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Y también estamos subiendo clips al Facebook, al Instagram y TikTok. Así que nos escuchamos nuevamente, nos vemos en un nuevo capítulo del podcast Minga Sin Fronteras. Gracias. Chao.